10 minutos pasan de las 10 de la mañana y ya está con nosotros, como cada jueves a esta hora, Cristian Svercek para analizar lo que está pasando en el mundo y más concretamente lo que va a pasar mañana en Alaska. Cristian, ¿cómo estás? Buen día. Hola, buen día, ¿cómo estamos? Bien, ¿vos? Como siempre, bien, muy bien. Buenísimo. Bueno, Putin, Trump, ¿falta la pata Zelensky ahí? Bueno, eso fue motivo justamente de una reunión ayer entre los principales mandatarios europeos, de Francia, de Reino Unido, de Alemania y del propio Zelensky, planteándole entre otras cosas a Trump, no sé si a modo de reproche, digamos, esto podemos dejar entrever, sí. El hecho de la no participación de Ucrania de Zelensky, en este caso, en esta reunión que se va a realizar en el día de mañana en Alaska. Porque básicamente es una reunión para abordar el tema del conflicto entre Ucrania y Rusia. Y muchas veces, hay muchos analistas que ponen en discusión otros aspectos. Nosotros hemos en columnas anteriores hablado de esta redefinición del nuevo ordenamiento internacional y que esta cumbre, digamos, entre Trump y Putin posiblemente sea el parangón de la historia con el Yalta de 1945, en donde se reunieron justamente las principales tres potencias en ese momento del mundo. El presidente de Estados Unidos, Roosevelt, Churchill, de Reino Unido, Roosevelt de Estados Unidos, perdón, y Stalin, donde de alguna forma se dividieron entre sí qué iba a quedar de esa Europa de posguerra, de la Segunda Guerra Mundial, en manos de qué países, qué potencias, cuáles iban a ser las incidencias de esas potencias en esos territorios. Entonces, bueno, a partir de ahí se conformó lo que se llamó la Europa del Este, la Europa occidental. Y ahí estuvo el Pacto de Varsovia versus la OTAN. Exactamente. Y bueno, que hoy en día justamente es, por eso digo, es un poco un parangón, o se hace un parangón con esta conferencia de Yalta por el hecho de que justamente una de las discusiones principales gira en torno al tema del ingreso de Ucrania a la OTAN, cuestión que fue discutida y que de hecho es el argumento principal de Rusia para invadir Ucrania. Es decir, Zelensky había tomado la decisión de unirse a la Unión Europea y a la OTAN, y esto generó justamente el rechazo de los rusos, y justamente fue por este motivo que se decidió intervenir militarmente en Ucrania, digamos, por parte de Rusia. Ese es el argumento principal y es el elemento de discusión inclusive el día de hoy, porque justamente los mandatarios europeos ayer plantearon de que las condiciones de ninguna forma podían estar sostenidas sobre la imposibilidad del ingreso, de permitir el ingreso de Ucrania a la Unión Europea. Entonces, bueno, es un poco el foco de tensión y las presiones de un lado y del otro, tanto de los europeos para Trump como de Rusia a los europeos, ¿no? Sí, ¿cierto? Ya había quedado claro qué es lo que más o menos piensa Trump de Zelensky en esa reunión en el Salón Oval, donde lo destrató bastante Trump a Zelensky. Ayer, o antes de ayer, Trump dijo: esto se soluciona con cesión de territorios, tanto de un lado como el otro, y Zelensky dice: yo no puedo hacerlo porque la Constitución me lo prohíbe. Y ahí también hubo otro menosprecio de Trump: te la prohíbe la Constitución, pero te metes en un quilombo. Básicamente eso le dice Trump, y la solución que plantea es esta cesión de territorio. Lo que está diciendo que el Donbass quede básicamente para Rusia. Exacto. Digamos, ese es uno de los elementos de discusión, entre otros
cosas que se plantearon ayer en esa reunión que mantuvieron los mandatarios europeos con el presidente norteamericano Donald Trump, en donde hablaron justamente de que de ninguna forma también se ponía en discusión la posible cesión de territorios por parte de Ucrania. Entonces, bueno, parece que las capacidades de negociación, digamos, entre Donald Trump y Putin se achican, digamos, porque justamente una de las discusiones gira en torno a esto. Digo, bueno, finalmente, ¿cómo se va a desmembrar? O si efectivamente, ¿qué va a pasar con Ucrania? Si va a terminar fragmentada, dividida entre los dos bandos en disputa, y en ese caso Estados Unidos, ¿qué participación tendría? Digamos, esto hemos venido sosteniendo durante larga data, digamos, en columnas anteriores, definiendo esto como una medianera sobre dónde pasa este nuevo ordenamiento internacional, que no casualmente justamente esta cumbre se da en Alaska, que era uno de los también temas a discutir entre ambos países, acerca de cuál iba a ser la sede de la reunión de negociaciones. Finalmente quedó Alaska, lo cual es una carga de simbolismo muy importante, ya que es un ex territorio ruso vendido a Estados Unidos en 1867. Claro, y por otra parte Estados Unidos no es nada neutral en este conflicto. Estados Unidos ha vendido mucho armamento a Ucrania, de hecho es un acreedor importante de Ucrania, y al mismo tiempo la relación que Trump tiene con Putin hace que no sea neutral en ninguno de los dos lados. Claro, bueno, ahí está también otro elemento de discusión por parte sobre todo de lo que es los analistas proeuropeos, que plantean, digamos, que este acercamiento entre Putin y Trump no se podría haber dado si no hubiera estado Trump en el gobierno norteamericano. Es decir, si no fuera presidente Donald Trump, nunca se podría haber realizado este encuentro. Tengamos en cuenta que las relaciones entre el anterior presidente norteamericano Biden y Putin no fueron de las mejores. Sí. Y a pesar de eso, bueno, nosotros hemos venido sosteniendo que esto también tiene implicancias más allá de Ucrania, sino que es un nuevo ordenamiento internacional que plantea quiénes van a ser aquellos vectores en discusión acerca de ese nuevo ordenamiento internacional, en donde la energía es parte de esto. Hay dos países de estas potencias hoy en día en disputa, de la cual también se habla de un posible triencuentro entre Xi Jinping, Putin y Donald Trump. Digamos, esto vendría a ser el inicio de la negociación para ver si de alguna forma pueden apaciguar las aguas y que haya un cese al fuego por parte de ambos países, tanto de Ucrania como de Rusia. Rusia había planteado en su momento a Steve Witkoff en las anteriores reuniones que ha tenido el enviado norteamericano para negociar con Putin, que fue lo que hablamos justamente en las columnas anteriores. Sí. Había planteado un cese, como posible gesto, digamos, por así decirlo, un cese aéreo, digamos, en el enfrentamiento aéreo. También esto se analiza por parte de los analistas internacionales, que esto perjudicaría efectivamente más a Ucrania que a la propia Rusia, digamos, porque tiene más infantería, más capacidad militar en términos de infantería, es decir, intervención militar territorial, digamos, más que aérea. Sí. Rusia por sobre Ucrania. Ucrania está atacando a través de drones, está atacando algunos puntos sustanciales, digamos, de territorio ruso, como fue la semana pasada algunas refinerías. Entonces, bueno, digamos, su espacio vital, por así decirlo, de discusión por parte del enfrentamiento, o digamos la contraofensiva que tiene Ucrania, es justamente el espacio aéreo. Entonces, bueno, si pone en discusión esto y dice, bueno, cesa el fuego, pero en el espacio aéreo, esto le
de alguna forma le beneficiaría a Rusia por su capacidad de enfrentamiento territorial, digamos, claro, no aéreo. Ahora, Cristian, suele decirse que en diplomacia cuando se hace una reunión es porque ya está todo cocinado y todo acordado, y la reunión básicamente es para comunicar lo que se ha acordado previamente. Acá no da esa sensación de que ya esté todo arreglado, todo resuelto. Yo creo que no da la sensación, entre otras cosas, por la presión que está llevando adelante la propia Europa y el propio Zelensky, que hoy se reunió con Starmer, el primer ministro británico, para justamente de alguna forma simbolizar, digamos, esto que habían discutido en el día de ayer y decir, nosotros agradecemos el apoyo norteamericano en pos de una paz en el territorio ucraniano, sin embargo no vamos a ceder en la negociación. Nosotros queremos ser parte de las negociaciones. Sin nosotros no se puede discutir nada que competa a la guerra entre Ucrania y Rusia, ni menos la anexión de territorio ucraniano. Entonces, bueno, de alguna forma esto fija una postura y es una forma de presionar al propio Donald Trump a la hora de discutir los términos de las condiciones en la negociación con Vladimir Putin. Claro, mirá que Zelensky no está solo, estamos nosotros, dicen claro, los europeos. Digamos, como respaldo y que no vamos a dejar solo. Digamos, a ver, esta es la discusión. Europa quiere seguir presionando para de alguna forma avanzar sobre Rusia y destruirla si en lo posible puede. Obviamente la discusión tiene que estar sostenida de alguna forma con el apoyo norteamericano. Pero le conviene a Europa avanzar sobre Rusia porque depende mucho de la energía rusa. Bueno, pero si avanza, puede tomar esos sectores sustanciales, digamos, de la economía rusa para sí. Digamos, o puede quedarse sin suministro. Es un poco la discusión. Ahora, si le va mal, se quedan sin suministro y ahí pueden acarrear graves consecuencias, digamos. Entonces, bueno, esta es la discusión. Plantean ir hasta el fondo y hasta dónde van a poder presionar para esta negociación y hasta dónde están dispuestas las potencias en disputa, digamos, de qué forma está en discusión que Donald Trump pueda llevar adelante y amenazar a Putin, siendo que, bueno, detrás esto es lo que un poco también hemos mencionado en columnas anteriores, digamos, que hay un posible acuerdo nuclear, digamos, porque de alguna forma se había tensado el punto tal de decir, bueno, entonces nosotros colocamos submarinos nucleares en las costas aledañas a Ucrania y bueno, y veremos cómo se resuelve. Digamos, se llevó al punto de esta discusión acerca nuevamente... llevarle un camino de no retorno. De un camino que obviamente no tendría retorno porque explotaría el mundo, eso lo sabemos. Digamos, si estas dos potencias, Rusia y Estados Unidos, se enfrentan en términos nucleares, bueno, se acabaría el mundo. El tema también es complicado porque Rusia siempre pensó que era una invasión rápida y un conflicto que se solucionaba muy rápidamente por la desproporción del poderío militar. Sin embargo, ¿cuánto llevamos? Más de 3 años y la cosa no se resuelve, con lo cual también es más difícil suponer una salida a este conflicto que se prolongó demasiado. Bueno, creo que se ha prolongado gracias a la apoyatura norteamericana. Sí. Sin la apoyatura norteamericana esto no hubiera sucedido, por eso, entre otras cosas, le dice... Bueno, van a tener a los europeos, Donald Trump les ha dicho que como condición para negociar ellos también tienen, de hecho en la propia negociación de la guerra de aranceles que le impone la Unión Europea, le plantea justamente, entre otros aspectos, que ellos tienen que rediscutir sus presupuestos en defensa y elevarlos al 5%. Sí. Bueno, entonces le está diciendo de alguna forma, bueno, ¿hasta cuándo yo voy a tener que ser el garante de la política que ustedes quieren? Yo hoy en día estoy en otra posición, no necesito de la política de ustedes, puedo yo llevar adelante las negociaciones sin la necesidad de tenerlos a ustedes en el medio y sin embargo estoy respaldando
en cada situación de conflicto que acontece en su región. ¿Hasta cuándo podemos seguir sosteniendo este esquema? El esquema de la OTAN, digamos, el apoyo norteamericano a las tropas de defensa de Europa. Entonces, claro, bueno. Por eso no se entiende la reunión de mañana si es que Donald Trump lo hace como mediador entre dos países en conflicto o si lo hace como parte representante del país que ha apoyado a uno de los dos en el conflicto con el otro. Claro. Y entonces ahí, bueno, puede cambiar los términos en un caso u otro. Lo cierto es que hay muchas expectativas de que algo pueda dejar esa reunión de mañana. Yo creo que mañana tendremos que estar muy atentos a cuáles son los resultados, cuáles son las conclusiones, y a partir de ahí qué pueden llegar cuáles pueden ser las repercusiones respecto a qué opina Europa y qué opina la propia Ucrania respecto a lo que puede llegar a suceder o no con respecto a esto. Se habla de un montón de otras cosas, se habla también de un corredor geoeconómico, digamos, en el estrecho de Bering, digamos, que no solamente la discusión pasaría por el hecho de Ucrania, que es el tema más urgente a resolver, sino que tiene algunos otros condimentos. Entre otros, apaciguar, digamos, las aguas en cuanto al tema del conflicto nuclear. Decir, bueno, muchachos, pongámonos de acuerdo con algunas cositas que no permitan que esto suceda, porque si no se va por donde ya sabemos, claro, todo. Entonces, bueno, eso, y se habla justamente también de un corredor geoeconómico, de alguna forma. De hecho, dentro de los ministros que van de ambos países se encuentran los ministros de Finanzas y de Economía. Entonces, bueno, de alguna forma, y de relaciones comerciales. Nosotros habíamos mencionado que Witkoff, el enviado norteamericano, es un empresario. Digamos, él viene de la rama empresarial. Y sin embargo, bueno, digamos, de alguna forma esto se puede decir cargado de simbolismo, de que también tiene que ver con un acuerdo comercial detrás. Que un poco lo había mencionado Donald Trump en alguno de los llamados que había tenido con el propio Putin. Digamos, de ponerse de acuerdo entre ambos, porque de esta forma beneficiaría a ambos en términos económicos. Y sin embargo, del otro lado, el mecanismo de presión por parte de los europeos es decir, necesito que vos te pongas en una posición más ultra, porque yo exijo como condición elevar las sanciones económicas a Rusia. Cuando del otro lado se está hablando justamente de un acuerdo que implique no solamente los términos del conflicto en Ucrania, sino acuerdos de tipo comercial. Claro. Entonces, ¿dónde entraría las sanciones impuestas por parte de la Unión Europea a Rusia? Y si esto efectivamente le sirve, y a qué bando. Efectivamente, las sanciones de ninguna forma no le han servido a Rusia. De hecho, lo han beneficiado, porque le ha posibilitado, como no tienen otros suministros los europeos, y los reemplazos de suministros principalmente energéticos no han sido lo más estables posible, digamos, han sido suministros de países proveedores que no tienen una estabilidad, entonces no le permiten. De hecho, Francia perdió uno de sus grandes países que le proveía de uranio, que enriquecía luego, y de esta forma obtenía energía nuclear que le permitía sostener algún tipo de reemplazo de la energía combustible fósil por una energía de otro tipo. Y estamos hablando de lo que pasa en Níger, con esta revolución que se ha ocasionado en toda la región del Sahel, y que de alguna forma ha servido como contrapeso a la incidencia de potencias históricamente colonialistas de estos territorios, como es Francia, y de la cual se proveía justamente
hasta hace muy poco tiempo de el uranio que se extraía de estas regiones. Bueno, hoy en día Europa no tiene la misma posibilidad de proveerse energéticamente. Entonces Rusia ha podido venderles a un precio más caro. De hecho, se hablaba inclusive de que iban a volver al carbón como energía utilizada como combustión. Entonces, bueno, ese carbón que defiende Donald Trump en Estados Unidos. Exacto. Bueno, en última instancia vamos a estar expectantes de lo que pase mañana. Espero que por el hecho de hacer la reunión en Alaska no sea una excusa para después decir se enfrían las negociaciones entre Estados Unidos y Rusia. Esperemos que no. Quizá justamente también está un poco cargado de simbolismo de enfriar las relaciones. Claro, es muy posible. Digamos, Cristian, bajemos la espuma. Como siempre, muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes.